Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un componente natural que tienen muchas verduras que es muy peligroso para nuestro metabolismo, los goitrógenos. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Muchos de vosotras habréis oído hablar de goitrógeno, sobre todo aquellas personas que tienen hipotiroidismo subclínico, síndrome metabólico o que ha estado investigando sobre este tipo de problemas metabólicos. Entonces vamos a poner un poco de luz sobre qué es un goitrógeno, sobre qué alimentos tienen goitrógenos y también al final del vídeo, quedaos hasta el final porque va a ser interesante, cómo hacer que algunos de esos alimentos con goitrógenos no tengan tantos o incluso eliminar los goitrógenos para que no nos afecten. Todos sabéis que la tiroides es el órgano que controla nuestro metabolismo. Si la tiroides no funciona bien, nuestro metabolismo no funciona bien. Si nuestro metabolismo no funciona bien, nada en el cuerpo funciona bien. ¿Cómo hacer que esta tiroides funcione? La tiroides tiene una serie de sistemas hormonales para que funcione bien o no funcione bien. Pero aparte, necesita de unos componentes nutricionales para que cuando se tiene que activar o cuando tiene que producir hormonas o cuando tiene que cambiar esas hormonas de unas a otras, de hormonas, por ejemplo, de almacenamiento como es la T4 a hormonas funcionales como es la T3, necesita una serie de componentes nutricionales, tanto para crear esas hormonas como para después activar esas hormonas. Los componentes naturales más importantes, aunque hay muchos, son el selenio y sobre todo el yodo. El yodo es un componente súper importante para el funcionamiento de la tiroides, con lo cual es un componente súper importante para que nuestro metabolismo sea correcto. ¿Qué sucede? En los últimos años hemos perdido la ingesta o gran parte de la ingesta de yodo que venía en el pescado que consumíamos. Antiguamente, hace unos años, se comía mucho más pescado que ahora, sobre todo pescado de mar. Los martes, los viernes, siempre en las pescaderías había pescado fresco, pescado de mar. Y ahora ha bajado muchísimo el consumo entre los jóvenes, sustituyéndolo por alimentos precocinados, por alimentos de cuarta generación, de quinta generación, e incluso por alimentos que no tienen tanto yodo como antiguamente tenía, como por ejemplo el pan, donde se utilizaba en su producción yoduro potásico y ha sido sustituido por el bromuro potásico. De esto hablaremos también porque ha generado un problema muy serio, no solamente por la ingesta de cereal o por la ingesta de gluten relacionado con el pan, sino por la ingesta de bromuros en la ingesta de pan. Otro capítulo hablaremos de esto, que es súper importante también. Entonces, volviendo otra vez al yodo, estamos hablando de que estamos consumiendo muchísimo menos yodo que consumíamos hace muchísimos años. Eso está llevando a un hipotiroidismo o a un hipotiroidismo subclínico muy elevado en nuestra población y esto nos lleva a enfermedades y a obesidad. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ingerir yodo. O no, no solamente es el truco, porque podemos ingerir yodo, pero puede haber algún componente que elimine o que no permita que ese yodo sea asimilado en nuestro cuerpo. Y ahí entran los goitrógenos. Los goitrógenos son unas sustancias naturales que están en algunos alimentos y que hacen que el yodo no sea asimilable por nuestro tiroides, con lo cual baja muchísimo la función tiroidea, con lo cual baja muchísimo el metabolismo, entonces nos puede llevar a enfermedad metabólica o a obesidad. Si tu tiroides está ok y tu alimentación es muy sana, consumes mucho pescado, etc., tomar estos alimentos con goitrógenos no te producirá ningún problema, al contrario, esto no es una alarma. Pero si tienes hipotiroidismo subclínico, si tienes hipotiroidismo, si tienes Hashimoto, si tu metabolismo es lento, si tienes síndrome metabólico, si tienes cualquier enfermedad que te lleve a que tu metabolismo sea lento, tienes que tener muchísimo cuidado con la ingesta de estos alimentos porque pueden detener muchísimo más tu metabolismo. Y es cierto que estos alimentos están muy llenos de vitaminas, de minerales, de componentes naturales que son muy buenos para nuestro organismo. Pero si
lo que hacemos ingiriendo estas vitaminas, minerales, etcétera, lo perjudicamos en la ingesta de estos goitrógenos, al final puede ser más el perjuicio que el beneficio que obtengamos de ellos. ¿Y qué alimentos tienen goitrógenos? Bueno, pues nos tendríamos que ir sobre todo a una familia de vegetales que es la familia de las crucíferas o de las brasicáceas, ¿de acuerdo? Entre ellos estamos hablando de vegetales como por ejemplo el brócoli, el kale, la arégula, el repollo, los rábanos, los berros, la berza, las coles de Bruselas, la coliflor, el nabo, la yuca, la mostaza y el wasabi. Todas estas crucíferas tienen altos contenidos en goitrógenos. Volvemos a repetir. Si tu tiroides funciona correctamente, si tu metabolismo es correcto, etcétera, etcétera, no pasa nada, se puede consumir sin problema este tipo de alimentos. Pero si no, cuidado. También hay una serie de legumbres, como por ejemplo, sobre todo, la soja, sobre todo el cacahuete, las alubias, que hay que tener muchísimo cuidado porque tienen altos niveles de goitrógenos, sobre todo los cacahuetes y la soja tienen altísimos niveles de goitrógenos. Mucho cuidado a esas personas con problemas de hipotiroidismo, sea clínico o subclínico, la ingesta de soja es muy peligrosa. Y hay otros productos, están un poco fuera de esta familia, como son los piñones, como son las fresas, las peras, las espinacas, el bambú o las semillas de lino, que tienen menos cantidad de goitrógeno, pero que también tiene. Al final, lo que decimos antes, mucho cuidado, sobre todo en el hecho de en las personas que tengan déficit de funcionalidad de la tiroides. El resto de las personas, en una alimentación equilibrada y sana, pueden tomar estos alimentos sin ningún tipo de problemas. Y finalmente, ¿cómo conseguir que estas personas que tienen pequeños problemas metabólicos o situaciones a resolver metabólicas puedan ingerir estos alimentos y que no sean peligrosos para su salud y para su metabolismo? Pues es realmente muy sencillo. Hay 3 opciones. La primera opción es cocinarlos. Si se cocinan mucho tiempo, es cierto que no se eliminan todos los goitrógenos, pero se eliminan gran parte de los goitrógenos de estos vegetales. Problema de cocinarlos mucho tiempo, que también se pierden vitaminas y si se cocinan en agua y luego esa agua se elimina, también minerales. Con lo cual, muchas veces lo que ganamos, la ganancia que tenemos por una parte, la perdemos por la otra. La segunda manera de consumir estos alimentos sin goitrógeno sería a través de la fermentación natural. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes soja y haces una fermentación natural para conseguir tofu, pues ese tofu no tiene goitrógenos. Si tú tienes, por ejemplo, algún tipo de repollo y tú haces una fermentación para conseguir un probiótico, ¿vale? Y lo fermentas de manera natural, el goitrógeno desaparece. El goitrógeno deja de ser funcional. Con lo cual, cuando estos alimentos se fermentan de manera natural, se eliminan prácticamente la totalidad de los goitrógenos. Y luego la tercera es consumir yodo. Si nosotros tenemos unos niveles altos de yodo en el cuerpo, pues no nos importa tomar goitrógenos. Consumir entre 150 microgramos al día de yodo o 200 microgramos al día de yodo es suficiente para tener una cantidad de yodo para nuestras funciones vitales y para que el cuerpo funcione correctamente. ¿Cómo se puede conseguir este yodo? Pues a través de pescado de mar, se puede conseguir a través de agua de mar, se puede conseguir a través de sal yodada, no es muy recomendable, pero bueno, también a través de sal yodada. Sobre todo se puede conseguir también a través de algas, clorela, espirulina, etcétera, también kelp, son una manera muy buena de conseguir yodo. Y con el yodo hay que tener muchísimo cuidado en aquellas personas con hipotiroidismo clínico que estén tomando algún tipo de medicamento tipo Eutirox, porque no es recomendable tomar yodo ya que puede llevarte a producir un bocio. Y otra recomendación que os doy también para esas personas que tienen hipotiroidismo, sea clínico, subclínico o tenga síndrome metabólico, es no utilicéis este tipo de vegetales en vuestros jugos vegetales, porque al final es todavía más potente
la producción de goitrógenos, con lo cual el bloqueo del yodo todavía es mucho mayor. Y también otra recomendación es tener cuidado con la ingesta de pan que lleve bromuros, porque el bromo también es un halógeno que rescata el yodo y no permite su absorción. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo sé que a veces son temas un poco... yo intento que, sobre todo, explicarlo lo más normal del mundo, intentando no usar tecnicismos, porque sé que si no, mucha gente no lo va a entender. Pero sí que es cierto que hay que tener muchísimo cuidado en aquellos alimentos que en sus ingredientes tengan, por ejemplo, bromuros. Será bromuro potásico, etc. Porque estos bromuros lo que hacen es que no se absorba bien el yodo y que podamos adquirir un hipotiroidismo subclínico o un síndrome metabólico. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a like si os ha gustado el vídeo. Darle a la campanilla si os suscribís para que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, poner un comentario que siempre nos ayuda en el canal. Muchas gracias por estar ahí.